Leer la palabra escrita de Dios y meditar en ella es solo una de las maneras en que comenzamos a escuchar nuevamente la voz de Dios en las temporadas secas de la vida. Otra manera es la palabra profética de Dios. Buscar a los verdaderos profetas del Señor es algo normal en los tiempos bíblicos. Si necesitabas oír de Dios y recibir una verdadera palabra de Dios, una dirección profética, ibas a los profetas. ¿Cómo nos conectamos con un Dios que parece que está en silencio? Desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, los eruditos, los que estudian la Biblia, dicen que hubo 400 años en silencio, en los que la palabra de Dios, las palabras del Señor en profecía no se encontraba. Fue una temporada larga y difícil, pero esperada con un propósito. Aunque parecía que Dios no estaba hablando, Él ya había hablado. El pueblo de Israel tenía las escrituras escritas por Moisés y los profetas. Allí, en la palabra escrita de Dios, estaban las promesas de Dios, por la cual esperaban. Las profecías del Mesías que estaba por venir. En la Biblia encontramos la voz de Dios, su amor, su verdad y sus promesas. ¿Y cómo podemos confiar en Él? En cada temporada está escrito allí. A menudo me asombra cuántas personas dicen que son cristianos, pero no leen la Biblia. No buscan de las palabras de Dios en las escrituras santas. Admito que hay proporciones de la Biblia que pueden ser un poquito aburridas. Todo depende de cómo leemos. Nos damos cuenta de que estamos leyendo una verdad histórica, comprobada o cualquier otra historia. Sabemos y confiamos que en la palabra está la vida de Dios, la luz de Dios reflejada a aquel que esté dispuesto a leerla y buscar de Él. Escuchemos al apóstol Pablo sobre la importancia de la palabra escrita y la enseñanza de los apóstoles. Esto estuvo escrito en 2 de Timoteo 3, versículos 10 al 17, donde escribió a su hijo espiritual, Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Sabes de mi fe, de mi paciencia, de mi amor y de mi constancia. También sabes cuánto sufrimiento y persecución he soportado. Conoces todo lo que me sucedió en Antioquía, en Iconio, en Listra y cómo me persiguieron. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, los que desean llevar una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución, mientras que los malvados y los impostores irán de mal a peor, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Qué bien! La Biblia nos mantiene enfocados y firmes en las verdades, las palabras de Dios, en esa temporada de silencio, de ese silencio que aparenta que Dios no habla. Si meditamos en lo que Dios ha hecho y en lo que Él ya ha hablado, no perdemos la claridad provista para la próxima temporada. Los israelitas, el pueblo de Dios, simplemente escuchaban la palabra de Dios leída cada sábado.
y cada escritura era seleccionada para la temporada actual o en el orden en que estaba escrita. En la tradición de leer en voz alta la palabra escrita de Dios, alguien quizás escucha y pueda tener un poco de sueño, divagar en sus pensamientos hacia su propio mundo y sus propios problemas, y pues perder una dirección poderosa como en el libro de Isaías. Cientos de años antes de Jesús, Isaías habló de cómo reconocer al Mesías. Si nos quedamos dormidos, en lugar de escuchar atentamente y buscar activamente las respuestas de Dios, podemos perdernos revelaciones que nos ayudarán a vivir plenamente en los planes de Dios para nuestras vidas. Durante cientos de años, las personas se perdieron innumerables profecías que anunciaban la era venidera y quién era el Mesías. Si hubieran prestado atención, podrían haber reconocido a Jesús cuando llegó, el libertador de Israel y del mundo que había llegado. Escuchar la palabra de Dios y seguir a verdaderos ministros del ministerio quíntuple: los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, que producen fruto piadoso con milagros, señales y prodigios. Nos hace crecer en madurez espiritual. Crecemos en fe, en paciencia mientras esperamos cambios de temporada. Crecemos en amor los unos por los otros y en perseverancia cuando las cosas no resultan como esperábamos. Al seguir los ejemplos que ya nos han sido trazados, sabremos qué hacer en cada temporada. Cuando ministro y las personas vienen por oración, a menudo puedo notar si han estado en la palabra de Dios o no. También puedo discernir si se han aferrado a un solo verso bíblico por demasiado tiempo y no han permitido que el conjunto, la escritura completa de Dios, produzca fruto en ellos. Por lo tanto, al ministrarles, les hablo de las cosas que ya están escritas en la palabra de Dios, para animarlos a encontrar su alimento espiritual en la palabra escrita de Dios en la Biblia. Si el Espíritu Santo me guía, también soy bien directa al decirles: necesitas leer la Biblia. Cuando escuchamos acerca de los desafíos de aquellos en la Biblia, encontramos esperanza. En lo que parece ser situaciones sin esperanza, imposibles, y aún así, como mencionó el apóstol Pablo, podemos ser rescatados. Recibimos entendimiento de que la persecución es parte de la vida del creyente, porque la carne y las tinieblas se oponen a los caminos de Dios. Podemos ver inspiración, encontrar inspiración, corrección y dirección en la palabra de Dios para cada temporada, para cada ocasión, para cada época de nuestras vidas. Leer la palabra escrita de Dios y meditar en ella es solo una de las maneras en que comenzamos a escuchar nuevamente la voz de Dios en las temporadas secas de la vida. Otra manera es la palabra profética de Dios. Buscar a los verdaderos profetas del Señor es algo normal en los tiempos bíblicos. Si necesitabas oír de Dios y recibir una verdadera palabra de Dios, una dirección profética, ibas a los profetas. En nuestro tiempo actual es difícil encontrar verdaderos profetas, pero los puedes reconocer por sus frutos, buenos frutos, reconocidos bíblicamente. Son personas que rinden cuentas dentro de un ministerio, donde las obras de Dios son evidentes. Puedes ver fácilmente a Dios moverse allí y confiar en que las palabras habladas son puras y directamente de Dios. Aunque todos somos llamados a profetizar, no todos somos llamados a ser profetas. Efesios 4, versículos 11 al 13. Ahora bien, estos son los dones que Cristo dio a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios
y edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, que hasta lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.